El último en criticar, o el más reciente en criticar lo controvertido que es el camino sinodal alemán, ha sido el cardenal Walter Kasper. Él es un cardenal alemán que prácticamente ha dicho que el camino sinodal es una locura y un abandono de la tradición católica. Pero para los que no están familiarizados con el cardenal Walter Kasper, déjenmelo ponerlo en contexto, ¿no? El cardenal Walter Kasper nunca ha sido considerado un, entre comillas, conservador. Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. El cardenal Kasper tiene 88 años, todavía viaja entre Alemania y Roma, ¿no? Y fue uno de los grandes participantes en los últimos sínodos, ¿no? Pero fue creado presidente, nombrado presidente de la Pontificia Comisión para la Unidad de los Cristianos, ¿no? Uno de esos dicasterios creados después del el Concilio Vaticano II, y donde se dirige, digamos, el diálogo de la Iglesia para la unidad de los cristianos. Y siendo alemán, que ejerció su ministerio en una zona mayormente protestante, fue convocado por el Papa San Juan Pablo II para liderar este dicasterio. Lo interesante es que el cardenal Kasper compartía la misma curia con otro famoso cardenal alemán, Joseph Ratzinger. Y ambos tenían visiones bien distintas sobre el Concilio Vaticano II, sobre cómo interpretarlo, y el cardenal Walter Kasper siempre estuvo defendiendo una postura más controvertida, menos pegada, digamos, a la tradición eclesiástica, y con muchas propuestas innovadoras, ¿no? Sobre, por ejemplo, la recepción eucarística compartida con los evangélicos y otros temas relacionados a la primacía de Pedro, a la interpretación de la Iglesia católica como el único camino de salvación, etc. Y existió siempre esta cierta polarización que por supuesto desapareció cuando el sucesor de San Juan Pablo II fue el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Para ese entonces Kasper ya estaba bastante mayor, ¿no? Sin embargo, él participó en el cónclave como una de las figuras influyentes desde antes de que se realizara el último cónclave, que eligió al Papa Francisco. Y el Papa Francisco lo elogió mucho. De hecho, una de las primeras actividades espontáneas del Papa Francisco fue precisamente anunciar que estaba leyendo un libro del cardenal Walter Kasper, que mucha gente ya había olvidado, y recomendó el libro sobre la misericordia, en la que el cardenal Kasper expresaba una visión de la misericordia distinta a la del cardenal Ratzinger, porque el cardenal Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI, creían por supuesto en la necesidad de la misericordia, pero la concebía de una manera mucho más asociada a la necesidad de predicar la verdad, ¿no? Entonces, el cardenal Ratzinger tuvo un papel muy influyente, el cardenal Kasper, perdón, pido disculpas, el cardenal Walter Kasper tuvo un papel muy importante en los dos sínodos de la familia. Y en los dos sínodos de la familia,
él se convirtió en la cabeza del grupo alemán que abiertamente propuso considerar la comunión para divorciados vueltos a casar, ni siquiera como terminaría aprobándola el Papa Francisco, ¿no? De esta manera limitada en Amoris Laetitia. Él pedía abiertamente que cualquier católico vuelto a casar en una nueva unión, aunque no hubiera disuelto la anterior, si estaba en una relación estable y permanente, debía recibir la comunión. O sea, tenía una visión bastante más liberal, ¿no? En términos de liberalizar la recepción de la Eucaristía. Y muchos consideran que él tuvo un papel influyente en mover el sínodo hacia esa dirección y dándole el tono a Amoris Laetitia. El cardenal fue invitado a participar, el cardenal Casper fue invitado a participar después en el siguiente sínodo, ¿no? por el Papa, y luego durante un tiempo desapareció y ha vuelto a reaparecer con una entrevista sorprendente a los 88 años con el diario de la diócesis alemana de Passau, ¿no? Y esta no es una diócesis muy grande, pero es donde él reside, y donde lo entrevistaron sobre el camino sinodal, y yo supongo que el editor de esta revista diocesana de la diócesis de Passau estaba esperando unas respuestas muy entusiastas del cardenal Casper sobre lo que estaba pasando en Alemania. Pero lo primero que dijo es: no he perdido la esperanza de que las oraciones de muchos fieles católicos ayuden a redireccionar el camino sinodal en Alemania hacia cauces católicos. Repito, no he perdido la esperanza de que la oración de muchos fieles católicos ayuden a redireccionar el camino sinodal en Alemania hacia cauces católicos. O sea, él, un cardenal que lo último que puede ser acusado es de ser conservador, entre comillas, acá lo tiene, diciendo que se ha escapado del cauce católico, que simplemente no está en el cauce católico, ¿no? Cuando le preguntan por qué tiene esta reacción, el cardenal Casper respondió al diario, al periódico de la diócesis de Passau, que los organizadores del camino sinodal, las cabezas que están liderando el camino sinodal, deben poner más atención a la carta que el Papa Francisco envió a la Iglesia en Alemania en junio de 2019. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero los que estaban siguiendo noticias católicas en esa época probablemente recuerden un texto muy importante. El Papa Francisco salió, digamos, del camino habitual para enviar una carta a la Iglesia en Alemania, ¿no? Donde los trataba con mucho afecto, los bendecía, pero también hacía advertencias muy duras porque ya se veía por el camino totalmente desquiciado por el que estaba caminando este sínodo, ¿no? Y el Papa les dijo en esa ocasión, solamente para recordarles, que lo que está en la base de esta tentación, ¿no?, es pensar que frente a tantos problemas y carencias, la mejor respuesta sería reorganizar las cosas, hacer cambios y especialmente parches que permitan poner en orden y en sintonía la vida de la Iglesia, adaptándola a la lógica presente o la de un grupo particular, que es exactamente lo que está pasando. O sea, que quiere adaptar a la Iglesia está totalmente desactualizada, está retrógrada, tiene que cambiar su doctrina. Ahora todos tenemos que hacer las cosas que hace el resto del mundo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que imitarlo, ¿no? Y especialmente en la manera como una cúpula que controla la situación organizacional y económica es precisamente la razón por la que
el Papa menciona que tampoco puede ser sometida o crear soluciones que estén sometidas a las opiniones de un grupo. Entonces, es ese grupo, no hay otro, ¿no? Y por eso, cuando el cardenal Casper responde y dice, espero que reconsideren la carta a los organizadores del Camino Sinodal, él cuestiona, ¿por qué el Camino Sinodal no toma más en serio la carta del Papa Francisco como corresponde a un sínodo y considera las cuestiones críticas a la luz del Evangelio? O sea, el cardenal Casper, que ha sido criticado por ser, digamos, como entendían algunos, demasiado mano ancha, pues, o manga ancha, como dicen, en el tema de la comunión y de quienes pueden acceder a la comunión, él mismo, o sea, una persona que no tiene nada de conservadora, dice que el Camino Sinodal no está considerando las cuestiones críticas a la luz del Evangelio, ¿no? Y obviamente se quejó como muchos fieles de fuera de Alemania, que él conoce muy bien, y dice, realmente esta no da una buena imagen pública. Estoy muy preocupado, pero soy cauteloso sobre hacer un juicio general final. Obviamente todavía falta tiempo. Las perspectivas de qué cosa va a ser el Camino Sinodal alemán no son muy positivas. Parece que se va a un naufragio, ¿no? Pero, como dice el cardenal Casper, todavía no quiero, ¿no?, hacer un juicio final. Y él dice que lamentablemente algunas voces individuales que son las más fuertes han dominado el debate público, ¿no? Y ha sido una evaluación muy alemana, ¿no?, que está muy bien porque está enjuiciando una realidad alemana. El cardenal Casper dice, al principio puede haber sido bueno permitir que las distintas opiniones se dieran sin ser filtradas. O sea, en resumen, que abren todos los que tienen algo que decir, ¿no? Al principio está bien. Pero han superado mi imaginación que algunas exigencias, como la abolición del celibato y la ordenación de mujeres en el sacerdocio, puedan encontrar apoyo de la mayoría de 2/3 de la conferencia episcopal o que puedan hallar consenso en la Iglesia Universal. O sea, básicamente lo que está diciendo, esos 4 loquitos que quieren estas reformas están gastando el tiempo de la Iglesia en Alemania y de la Iglesia en el mundo, porque cuando esas cosas se propongan a nivel amplio de la Iglesia, no van a pasar, porque los católicos no creemos eso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el cardenal Casper dijo, mira, este camino sinodal tiene un defecto de nacimiento. Esas son sus palabras específicas, textuales. Tiene un defecto de nacimiento porque todo el proceso ha tenido piernas débiles, ¿no? No es un sínodo, ni tampoco es un mero proceso de diálogo. Así lo describe el cardenal Casper. No es un sínodo, ni tampoco un mero proceso de diálogo. Inicialmente es un proceso de diálogo, luego es el turno de la conferencia episcopal y en lo que se refiere a las demandas de la Iglesia Universal será el turno del Papa, ¿no? Entonces, lo que está escribiendo es un camino anómalo, ¿no? Comenzó siendo un griterío donde todo el mundo compartía, de ahí se supone que hay que moverse a las conclusiones, los obispos tendrán que tomar las riendas acá, porque la Iglesia no es una democracia, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que el cardenal, cuando ahí el periodista, me imagino que desconcertado, porque digo, o sea, quien ha ido a entrevistar a cardenal Casper no se esperaba esto. Yo no me hubiera esperado esto, lo conozco bien y probablemente hubiera esperado algo muy distinto al entrevistarlo, ¿no? Un apoyo cerrado al camino sinodal. No, al contrario, son críticas muy duras, ¿no? Y cuando finalmente el periodista le pregunta, ¿pero usted por qué cree que está pasando todo esto? Él dice, él viaja mucho a Roma, ¿no? Porque, o sea, mantiene una presencia ahí, un departamento donde vivía cuando trabajaba en la curia, y dice, cuando veo lo que sucede en las parroquias de Roma y Estados Unidos, y bajo condiciones completamente diferentes en África, donde también hay catequesis, entonces creo que estamos en una zona de desastre catequético. Esos son sus términos de lo que está pasando en Alemania, ¿no? Y sigue diciendo, no me refiero a la instrucción religiosa en las escuelas, que, dadas las condiciones escolares actuales,
usualmente no puede ser catequesis. A lo que me refiero es a la catequesis en la parroquia, cuando hay un bautismo, cuando hay una primera confesión, una primera comunión y confirmación, la preparación para el matrimonio y la catequesis familiares. En lugares donde esto se hace bien, los jóvenes, las familias jóvenes con hijos, que pueden contarse con los dedos de una mano en Alemania, se encuentran en los servicios dominicales, o sea, asisten a misa. Palabra del cardenal Casper, lo estoy citando, ¿no? Y él dice, este camino sinodal tiene que ser, él que ha sido siempre un defensor de la sinodalidad, ¿no? Este camino sinodal tiene que ser reestudiado porque, en sus palabras, no se puede reinventar la Iglesia. Los sínodos no son un parlamento ni una fábrica de papel, en sus palabras, que produce documentos extensos que casi nadie lee después, ni es un regimiento de la Iglesia que dice hacia dónde ir. Los sínodos son reuniones en las que, en situaciones de crisis, el obispo, su presbiterio y los fieles afrontan los signos de los tiempos, miran el Evangelio y escuchan lo que el Espíritu Santo dice a la congregación en oración y en el intercambio de unos con otros. Entonces, es sorprendente estas palabras, pero muestran, digamos, la actitud de una persona honesta que entiende la gravedad de lo que está aconteciendo y el pésimo testimonio que está dando al resto de los católicos del mundo. Que tengas un buen día.